Comienzo entonces, Sabri. Muchas gracias por la presentación y AdminProp también por el espacio. La idea es que podamos debatir un tema de actualidad. Como bien dijiste, voy a articular de moderadora, así que cualquier consulta la pueden dejar en el chat y al final del encuentro vamos a tratar, según cómo estén los tiempos, de ir contestando todos los interrogantes que puedan surgir en este espacio. Así que... Bueno, ahora sí le cedo la palabra al doctor Federico Chiesa y bueno, espero que les sea de mucha utilidad y gracias por participar a todos. Bueno, muchísimas gracias, Agus. Bueno, en primer lugar, agradecer a los amigos de AdminPro. Para nosotros es un placer. Siempre una buena excusa para conversar de propiedad horizontal y de derecho inmobiliario. Y en el caso de hoy, bueno, uno siempre cae como en los lugares comunes, ¿no? Siempre se ataja en el sentido de que cómo vamos a poder abordar y desarrollar temas, digamos, tan complejos en periodos de tiempo tan cortos, pero lo cierto es que al menos tener este espacio de 40, 50 minutos para contar con algunas herramientas o repensar algunas cuestiones que seguramente todos ustedes conozcan, pero siempre viene bien por ahí ver algunos enfoques más frescos y de actualidad, y digamos ya de algún modo comenzando por el principio, ¿no? El eje temático elegido, como dice la placa, ¿no? Gestionar consorcios en tiempos de crisis. A mí siempre me gusta empezar por el principio, ¿no? ¿De qué hablamos y decimos gestionar? Yo personalmente, y desde la mirada, desde el enfoque administrativo, gestionar es a mi criterio, hacer que las cosas sucedan, ¿no? Ni más ni menos. Y para el administrador, hacer que las cosas sucedan es realmente muy complejo porque vamos a encontrar, o al menos esa es mi sensación, que la administración de consorcios no es lo que solía ser, ni mucho menos. Porque básicamente estamos con nuevas reglas de juego, ¿no? Digamos, un administrador que cada vez está sujeto a mayor, digamos, a normativas más complejas, de mayor calidad y de mayor cantidad. Nosotros solemos decir que los primeros administradores y administradoras con la sanción de la 13512 eran como una suerte de recaudadores de impuestos de la época medieval, ¿no? Donde el administrador prácticamente lo único que hacía era proyectar algunos gastos, ni siquiera todos, y perseguir el cobro, ¿no? Hoy llevar adelante para cualquier administrador o administrador esta actividad implica la necesidad de un conjunto de conocimientos, un bagaje cultural que incluso acerca a los administradores a una multiplicidad de profesiones, ¿no? El administrador hoy no le alcanza con delegar, necesita tener conocimientos concretos y acabados sobre materias jurídicas, contables, de recursos humanos, una serie de habilidades blandas que realmente son de mucho peso para llevar adelante hoy esta actividad. Y obviamente que digamos, podríamos encontrar un montón de factores característicos en la administración y ustedes seguramente encuentren otros, pero al efecto de esta charla yo marqué en principio como disparadores de esta jornada estos tres que ustedes ven aquí, ¿no? Por un lado, la permanencia. ¿A qué me refiero con esto? Los administradores, digamos, gestionan digamos, sin pausa, ¿no? Es en modo permanente. Y no me refiero si administran un consorcio hace 5 años, 4 años, o simplemente lo están gestionando sobre el mandato de un año. Es permanente porque, como dicen hoy, la actividad y el trabajo requiere una energía 24/7. Y esto a mí siempre me hace pensar de cara a la comparación con supuestamente dentro de la estructura orgánica el resorte o el actor de la propiedad horizontal más importante para muchos, que es la asamblea de propietarios, ¿no? Marcando la asamblea como el órgano soberano, entre comillas, o como el órgano más importante, que supuestamente es el único órgano que todo lo puede en derecho consorcial, es decir, decimos que es el órgano que puede hacer todo porque la asamblea es aquel órgano que conserva el poder no delegado al resto de los órganos, es decir, puede hacer lo que el resto no puede hacer, pero además también conserva el poder delegado, es decir, lo que otros órganos pueden hacer, la Asamblea, al menos en la teoría, también lo puede realizar. Y esto siempre me ha llamado la atención en el sentido de que si este es el órgano más importante y fundamental, no puedo desconocer que delibera y resuelve cuestiones que atañen al interés común una o dos veces por año.
3 en el mejor de los casos, mientras que el administrador gestiona las 24 horas o al menos casi las 24 horas del día durante los 365 días del año. Otro, digamos, de los factores característicos a mi criterio y que hoy hay que prestarle mucha atención es que el administrador trabaja con recursos escasos, digamos, no hay recursos ilimitados, todo lo contrario. Y esto también siempre me llama la atención porque cuando hablamos de consorcios, hoy no voy a decir ninguna genialidad, hablamos de una persona jurídica privada, ¿no? Los consorcios son personas jurídicas, obviamente, por medio de una ficción, porque son similares o se parecen de algún modo a las personas. Y como las personas tenemos órganos, la persona jurídica también tiene órganos que desempeñan distintas funciones en pos de esa dinámica consorcial, que como digo yo, el norte siempre tiene que ser el mantenimiento común. Pero lo extraño es que tampoco, digamos, si nos referimos a la gestión de recursos, si hablamos de personas humanas, de personas físicas, y como siempre aclaro, ¿no? Garantizados unos pisos elementales, ¿no? Si tengo un techo sobre mi cabeza, si me puedo abrigar, si puedo comer, garantizada, digamos, las necesidades básicas, las personas tienen previsibilidad o tratamos de tener cierta previsibilidad, cosa que no se da en el consorcio porque si bien las personas en algunos momentos se puede y en otros no, generalmente no cobramos un salario o no cobramos una participación societaria o no cobramos el producido de la venta de un negocio un día y durante 30 días lo consumimos y a los 30 días es una rueda que se regenera. En el consorcio de propietarios pareciera que es así porque esos recursos son escasos a tal nivel que no hay generalmente mayor previsibilidad y el ejemplo típico es que si nosotros estamos o tomamos prácticamente cualquier consorcio de la Argentina y estamos 6 meses sin liquidar expensas, lo más probable es que ese consorcio colapse. Y otra de las características que a mi criterio es importante y tiene que ver un poco con el título de esta charla, gestionar, digamos, consorcios en tiempos de crisis, no es que el administrador hoy está gestionando en un tiempo de crisis. Los administradores de propiedad horizontal trabajan permanentemente en crisis, al menos si pensamos la crisis dentro de su raíz histórica, etimológica, porque crisis te viene del verbo decidir, y el administrador actúa o gestiona en crisis porque tiene que decidir permanentemente. Sí es verdad que en algunos casos, como digo yo, a sola firma, decide solamente el administrador, y en otros, digamos, más complejos, va a necesitar la anuencia o el control o la fiscalización de otro tipo de órganos. Agus, si me corres la placa, pero digamos, para como nosotros en lo que tiene que ver con gestión, y obviamente porque no podemos abarcar el 100% de la actividad o el radio de actuación de los administradores, hoy el foco lo tenemos en lo patrimonial, en lo que tiene que ver con la gestión de las expensas. Ya vamos a dar algunas previsiones y de algún modo cómo busca el administrador, si a mí me preguntan entre muchas cuestiones, siempre digo lo mismo, ¿no? El norte del administrador, el principal, siempre es el mantenimiento de lo común. Después vamos a ver hasta dónde llega lo común, pero lo cierto es que mantiene lo común gestionando recursos, porque dentro de esos recursos, básicamente, el patrimonio, la vocación patrimonial, la encontramos dentro de la expensa, ¿no? Como dice la placa, la supervivencia consorcial se da a partir de las expensas. Ahora, eh, generalmente, y esto vamos a tener que hacer cierta división cuando hablemos de consorcio o consorcios de hecho u otro tipo de estructuras, pero lo cierto es que la expensa es el elemento patrimonial por antonomasia. No quiere decir que, digamos, toda la vocación patrimonial o todo el patrimonio como atributo de la persona jurídica tenga que ver con el cobro de expensas. Digamos, la expensa es uno de los factores, por supuesto el más importante, por supuesto que la dinámica consorcial, el mantenimiento del consorcio y que todos sus órganos funcionen lo mejor posible dependen en enorme medida de las expensas. Ahora, después vamos a ver si está bien llamar expensas
cuando este tipo de recaudación la hacemos en otro tipo de estructuras inmobiliarias, como podría ser una estructura contractual de un fideicomiso. Lo podemos discutir. Creo que lo mejor para eso es detenernos un poco. No vamos a hablar, por supuesto, de la naturaleza jurídica de las expensas porque no corresponde, pero si nosotros vemos la placa siguiente, al menos podemos dar un mínimo pantallazo de segundos para que lo conozcan lo refresquen y los que no tomen, digamos, en cuenta esto. Cuando sobre las expensas, ¿no? Digamos, se han tejido distintas teorías. Algunos van a recordar que generalmente a las expensas se las denomina como un tipo de obligación con un nombre bastante raro, obligaciones propter rem, o ambulatorias o cabalgatorias, que básicamente lo que implica, digamos, muy a grandes rasgos, es que la expensa es una obligación que cabalga o ambula o está por sobre una cosa determinada, que van a ser las unidades funcionales, y que nunca la abandona la cosa, ¿no? Por otro lado, también podríamos pensar en que es un tipo de carga real con algunas características especiales, o un tipo de obligación personal, sui generis o especial, que mezcla distintas naturalezas. Pero en estas cuestiones, digamos, hay algunos elementos que nos hacen pensar que no hay, digamos, conceptos o casilleros puros, porque simplemente para traer un ejemplo, si fuese efectivamente una obligación ambulatoria o propter rem, digamos, uno puede liberarse de la deuda de expensas, porque de eso estamos hablando, abandonando la cosa. Y en la propiedad horizontal no hay modo de liberarnos de las deudas, ni aún en el abandono de la cosa, de ningún modo. Tampoco sigue solamente a la cosa, porque en algún momento se dijo, la expensa persigue al titular de dominio. Lo cierto es que hay casos especiales que puede perseguir a quienes ya no son los titulares de dominio. Esto a los que les interese siempre menciono porque son dos fallos muy importantes. Banco Río, sucursal Atlántica con Alonso y Servicios Eficientes con Yabra, que marcaron, digamos, tanto en provincia como en nación, digamos, la potencia de las expensas que nunca abandona, obviamente dejando de lado el tema de la prescripción, pero que, digamos, con un caso de persecución concreto del administrador, la expensa nunca se va a dejar de pagar. Pero más allá de todas estas disquisiciones del ser y del deber ser, cuando hablamos de expensas, de lo que estamos hablando es de gastos, ¿no? La expensa, y esto también es una cuestión etimológica, por eso, e histórica, por eso cuando uno dice, bueno, si estoy hablando en un consorcio de hecho, que ya vamos a ver lo que es, no puedo hablar de expensas, sino de otra cosa. Yo sinceramente no sé dónde han leído, dónde han sacado eso, porque digamos, la expensa básicamente tiene que ver con un gasto. Las expensas son gastos. La expensa, digamos, es un gasto que está vinculado, si ustedes quieren, originalmente, al peso de las cosas. De ahí viene la expresión a mis expensas, ¿no? Las cosas valían por el peso específico que tenían. Y eso, de algún modo, traído a la propiedad horizontal y a la realidad actual, nos lleva a pensar o a sostener que la expensa es un gasto. Hace un par de semanas, producto, por supuesto, de esta charla y de pensar algunas ideas para compartir con ustedes, leí un fallo que me pareció espectacular, ¿no? Un fallo que decía, un fallo largo, pero que en algún lugar decía, las expensas son los gastos de todos, ¿no? La perfección de la simpleza, ¿no? Las expensas son los gastos de todos. Y esos gastos que todos tienen son los gastos en una parte o en un sector o en una línea del mapa de la propiedad horizontal. También podremos discutir las cantidades de partes que hay en la propiedad horizontal, pero obviamente entendemos que hay dos grandes vertientes, ¿no? Las partes privativas y las partes comunes. Obviamente que las partes privativas, lo exclusivo, lo que hace a la unidad funcional, lo que hace a las unidades complementarias, a todas las cosas que pueden tener una titularidad individual, bueno, esos no son expensas. Las expensas se refieren a los gastos sobre las partes comunes, a las que tenemos todos producto de ese condominio de indivisión forzosa. Y la expensa, básicamente, a donde apunta sí, está bien, a donde apunta, tiene como una triple frontera, ¿no? Y está bien, Aus, deja esta placa porque está bien. Tiene una triple idea que tiene que ver con el hecho de que la expensa me lleva al mantenimiento de las cosas comunes, me lleva a la reposición de las cosas comunes o me lleva a la sustitución de las cosas comunes si esa cosa se ha deteriorado a tal punto y se ha perdido,
pero la expensa básicamente engloba eso, todo lo que tiene que ver con lo común, todo lo que excede de las unidades funcionales y todo lo que excede del cubo de aire, como algunos le llaman. Pero entramos, a mi criterio, en la parte nuclear del asunto, ¿no? En la parte trascendente y elemental. Y esta pregunta de la placa, ¿no? Si el hecho de la mora en el pago de expensas es igual al juicio ejecutivo, o si tener una demora en el pago en tiempo y forma de esa expensa común me lleva inexorablemente al juicio ejecutivo. Bueno, y eso admite distintas respuestas, ¿no? O al menos dos. Conozco personalmente a muchísimos administradores y administradoras, clientes nuestros, de hecho muchos, que tienen, digamos, la idea absolutamente fija e imposible de modificar, que la mora en el pago de expensas decanta definitivamente en el proceso ejecutivo. Si están administrando un consorcio que su reglamento, por ejemplo, establece que a los 2 periodos mensuales de deuda debe iniciarse el proceso ejecutivo o a los 3 meses, no importa, esos administradores esperan el cumplimiento de ese tiempo para iniciar automáticamente el proceso ejecutivo. Por supuesto, delegando funciones, ¿no? Porque es un proceso judicial, hay una parte que es muy importante que tiene que ver con el administrador en sí, que es básicamente la confección del certificado de deuda, que algo vamos a decir y demás, pero no hay tiempo para la espera, ¿no? Y está bien, digamos, si nosotros nos ponemos a pensar, porque el administrador debe cumplir con las disposiciones del reglamento, así como debe cumplir con las instrucciones de la asamblea. Y si el reglamento, pensémoslo un poco, ¿no? Si el reglamento indica que yo a los 3 meses de deuda debo iniciar, o el administrador debe iniciar el proceso ejecutivo, bueno, está cumpliendo el reglamento, está cumpliendo con la ley, pero siempre cumplir la ley a rajatabla, sin olvidar que la propiedad horizontal, además de ser un régimen jurídico, es un régimen convivencial, donde lo fáctico, donde los hechos, donde la sensibilidad del administrador marca que no siempre seguir la ley a rajatabla es la mejor decisión. No digo torcer o violar la ley, digo que hay un espacio grande, hay un espacio para moverse con cierta libertad y para eso, si inicio un cobro ejecutivo o espero o llevo adelante otro tipo de comportamiento o conducta con los deudores, eso tiene que ver también con las obligaciones que el administrador debe cumplir. Por eso me parece que esta es como la parte central de la charla, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a pensar o repensar qué hace el administrador o cuáles son las obligaciones del administrador a nivel macro, ¿no? Porque todos nosotros sabemos de qué se trata, ¿no? Algunos más, otros menos. Yo siempre marco el artículo 2067 porque es como un pequeño manual de las obligaciones que el administrador tiene, simplemente en su inicio, porque si el administrador cumple con la ley a nivel macro, cumple con todas las leyes, ¿no? Nacionales, provinciales, ordenanzas locales y demás, cumple con las disposiciones del reglamento y cumple con las instrucciones de la asamblea, está cubierto, ¿no? Pero hay más. Al administrador no le alcanza con cumplir la ley, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Entre muchísimas normas nacionales del código, porque ustedes sabrán que hoy no hay una ley especial de propiedad horizontal como ocurría con la 13512. Al no haber una ley especial de propiedad horizontal, la propiedad horizontal, nivel fondo, nación, digamos, está cubierta en el libro cuarto, título quinto y sexto del Código Civil y Comercial, la propiedad horizontal clásica y la que engloba los conjuntos inmobiliarios. Pero dentro de eso hay algunos artículos que están fuera de esta parte, que para mí son los que marcan por dónde tiene que moverse el administrador para ser no un buen administrador, para ser un administrador excelente. Y no está en estas normas. Hay un artículo que a mí siempre me llamó la atención, que es el 1725, que los invito a que en algún momento lo lean, que tiene que ver con el hecho de que a mayor conocimiento de las cosas, mayor responsabilidad. Quiere decir eso, pero hay uno que es fundamental y que para mí marca el mapa o el radio sobre el cual debe moverse cualquier administrador, y es el artículo 159. Siempre o últimamente cuando tengo que hablar de administración me gusta marcarlo, porque este artículo lo que indica, al menos en una parte, es que los administradores de las personas jurídicas, es decir, el administrador de un consorcio, deben obrar con lealtad y con diligencia. ¿Sí? Los que me conocen saben
La lealtad me parece que es otra cosa, es mucho pedirle al administrador lealtad, no porque no tenga que ser leal, sino porque eso es para otro tipo de charla, si quieren. Es para una charla más filosófica. Pero definitivamente el administrador debe ser diligente. Si me dicen cuál es el superpoder que yo debería tener si quiero ser administrador, es la diligencia. Porque si uno es diligente, cubre todos los casilleros. Ser diligente es ser lo que uno tiene que hacer, ni más ni menos, que es muchísimo, ¿no? Como dicen hoy, es un montón. La diligencia implica un montón de cuestiones. El administrador, ante esa pregunta, si sale corriendo a presentar un juicio ejecutivo o no, o intenta manejarlo y resolverlo en el ámbito extrajudicial, tiene que ver con la diligencia. El administrador, entre, como digo yo, varios casilleros o varios formularios que tiene que llenar, el administrador tiene que ser honesto, ¿no? Tiene que ser recto, tiene que ser probo. La honestidad en el manejo de los fondos ajenos es necesario, es fundamental, pero no es suficiente. Sí es necesario, pero es insuficiente. Porque además de ser honesto, honrado, tiene que ser prudente en las decisiones que toma, tiene que ser acertado, tiene que tomar las decisiones correctas. Pero además de tomar las decisiones correctas, tiene que ser eficaz. Es decir, tiene que lograr los resultados concretos para lo cual fue contratado, perdón. Pero además no es suficiente ser honesto, ser prudente y cumplir con esta eficacia. Tiene que ser eficiente. Generalmente confundimos la eficacia con la eficiencia y son dos cosas distintas. Soy eficiente, y acá es el acento del asunto, soy eficiente cuando logro los resultados porque soy eficaz, pero lo hago al menor costo de tiempo, energía y dinero posible. Y el administrador gestiona fondos. El administrador debe ser eficiente. O me corrijo, si el administrador es eficaz, va a ser un buen administrador. Pero el muy buen administrador o la administradora fuera de serie es eficiente. Y en la eficiencia está todo, al menos en la gestión de cobro. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago toda esta introducción para esto? Porque tomando el caso del propio cliente que decide ir a la carga en el cobro ejecutivo y que, a ver, nota a pie de página, si voy a tribunales a presentar un cobro ejecutivo o cualquier acción judicial de fondo defendiendo un consorcio, un particular, cuando uno entra a tribunales, por supuesto que entra decidido a terminar el asunto y a ganar el proceso. El punto es que no es suficiente conocer y el punto es que los procesos judiciales tienen una cosa que es la aleatoriedad. Los procesos son aleatorios. Podemos no ganar todos los juicios y como digo yo, siempre decimos lo mismo en el estudio, cuando nosotros ganamos juicios que no debemos ganar, alguien pierde juicios que no debería perder. Entonces, ir a juicio, si el eficiente quiere reducir a riesgo cero, tribunales es la última línea de defensa. Es el último lugar para ir cuando no queda otra opción. Entonces, antes de ir a tribunales en el cobro ejecutivo, porque de eso estamos hablando, tenemos que pensar en la importancia del ámbito privado, en qué hace el administrador o la administradora antes de ir a tribunales. Por ahí pasa mi criterio de la eficiencia, porque muchos podríamos, digamos, esto sirve si lo manejamos con ejemplos, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, somos eficientes, intentemos. Entonces, mandemos una interpelación, mandemos una carta documento al deudor. Entonces, le mandamos una carta documento. Y en la carta documento le digo, señor Pérez, lo intimo a usted 24 horas a que pague el monto de 10 millones de pesos bajo apercibimiento de iniciar inmediatamente proceso judicial. Lo estoy interpelando, pero no estoy resolviendo nada. Lo más probable es que esa carta documento no me traiga ningún resultado, en la mayoría de los casos. Lo que tengo que entender como administrador, que además de números, porque la gestión patrimonial y las expensas son números, tengo que entender que estamos hablando entre personas. Y como administrador tengo que comunicar, tengo que intentar comunicarme con el otro. No mandar una carta documento simplemente para cubrir una interpelación o una colocación en mora. Porque yo les aseguro que si en el ámbito privado le mando esa carta documento o ese correo electrónico, les aseguro que voy a poder resolver varios temas de deuda sin llegar a tribunales. Alguno me va a decir, no tiene sentido porque hay deudores
que son los que le llamamos los morosos recalcitrantes, esos deudores históricos, que nunca dejan de deber o que deben durante años para cancelar la deuda y al otro mes comenzar a tener una deuda durante años. Entonces, esos son los casos, por ejemplo, donde las tasas de interés son tan bajas en los reglamentos o por decisiones de asamblea o por lo que fuere, digamos, en lo usual de ese consorcio, que las tasas son tan bajas que invitan al no pago. Es como una invitación a no pagar. Bueno, en ese caso, digamos, la diligencia del administrador debería estar en adelantarse algunos pasos y entender que quizá hay que arbitrar los medios para intentar modificar esa tasa, para que esa tasa no sea una invitación al no pago. Esto es como un ejemplo burdo, pero lo importante es entender que en el ámbito privado, si yo comunico y a ese deudor, porque no tenemos que dar todo por sentado. Hay muchas veces, y esto nos pasa en el día a día, que mismo administradores o administradoras dicen, mira, el deudor tiene que saber qué debe. Sí y no. Así como no todos los consorcios son iguales y no todas las administraciones son iguales, no todas las circunstancias de deuda son exactamente iguales. No todos no pagan las expensas porque no quieren o se pelearon con el administrador o por lo que fuere, porque es una invitación a no pagar. Cada caso es especial, digamos, uno es uno y sus circunstancias. Entonces el administrador diligente lo que tiene que hacer es intentar la comunicación porque ese titular de dominio puede no saber incluso que se debe expensas, porque ese titular de dominio puede confiar en su inquilino que iba a pagar las expensas ordinarias independientemente que la obligación caiga sobre el titular de dominio. No estamos discutiendo eso. Pero el titular de dominio, el propietario, puede haberle prestado el departamento o el piso a un familiar que no le paga las expensas. Entonces, esa comunicación reduce riesgos. Esa comunicación, y si me hablan de eficiencia antes de mandar una carta documento, mandaría un correo electrónico, no es lo mismo decir te doy 24 horas para pagar o te hago juicio, que decirte en el correo electrónico que la administración, según sus registros, advierte que tal unidad funcional adeuda tal cifra, que esa cifra está descompuesta mes a mes, que si hay un interés, la tasa de interés surge de tal lugar, que si hay gastos accesorios, tales son los gastos, y adjunto, por supuesto, una liquidación, y que si ese deudor tiene a bien pagar o ver el modo de reducir la deuda, se va a evitar un proceso ejecutivo que no le conviene a nadie, porque en los procesos ejecutivos también hay ciertos costos hundidos que no podemos trasladar, y recordando que el cobro ejecutivo, si bien es un proceso que debería ganar, hay veces que por errores humanos los consorcios no ganan todos los juicios ejecutivos, o al revés, los ejecutados, en algunos casos, logran salirse con la suya en procesos que tienen defensas absolutamente muy limitadas, ¿no? Por ahí pasa. Ahora, vamos a estar de acuerdo en el sentido de que si el ámbito privado no tiene ningún tipo de resultado positivo, y además con límites, yo no puedo estar en el ámbito extrajudicial o prejudicial esperando un cambio de comportamiento de un deudor durante años porque prescriben las expensas. Tampoco tengo que esperar al periodo de prescripción, porque el resto de los propietarios que son pagadores son los que van a estar soportando a prorrata aquella parte de los incumplidores. Y en un edificio de 100 unidades donde no cumple uno, no es tan grave. Ahora, si estoy en un edificio donde el 50% cae en mora, los pagadores tienen un problema serio, ¿no? Ahora, de eso se trata un poco el asunto, ¿no? Si vamos al terreno judicial, vamos a discutir la cuestión del cobro ejecutivo, pero hasta no llegar ahí, tenemos que arbitrar los medios necesarios para intentar resolver, y porque eso no solamente tiene que ver con el hecho de evitar o minimizar riesgos, tiene que ver, y algunos me van a decir, bueno, lo que yo planteo es como muy naif, pero tiene que ver que hay muchos edificios donde hay decenas y decenas de juicios, pero hay edificios donde un solo proceso ejecutivo rompe o altera la armonía vecinal realmente. Entonces, lo que uno tiene que tratar, por más que el administrador mantenga cosas comunes, es intentar
en la medida de lo posible, ser un puente con el deudor para tratar de no llegar a esta placa, a la del proceso judicial por el cobro de expensas, que como digo yo, no vamos a revisar, por supuesto, las etapas, pero sí ver algunas cuestiones, porque como decía, si tengo que llegar al proceso ejecutivo, tengo que llegar perfectamente preparado. Me refiero a lo que tiene que ver con el certificado de deuda de expensas, ¿no? Sabemos o recordamos, como indica la placa, que los juicios ejecutivos son procesos especiales, son procesos de conocimiento abreviado, son procesos muy veloces o más veloces que, digamos, que la regla, que se basan en el hecho de una obligación incumplida, que es una obligación de pago. Eso es expensa no pagada en tiempo y forma. Y esa expensa se sostiene en un documento que es el elemento probatorio por antonomasia en el cobro ejecutivo, que es el certificado de deuda de expensas. El certificado de deuda de expensas es el documento que la ley le otorga ejecutabilidad. El certificado de deuda de expensas puede promover o puede presentarse en un proceso ejecutivo porque la ley procesal indica que el certificado de deuda en los consorcios sometidos a propiedad horizontal son títulos ejecutivos. Entonces, ese certificado de deuda, si está correctamente confeccionado, si ese certificado de deuda es autosuficiente, si ese certificado de deuda tiene el lugar, tiene la fecha, indica quién es el titular de dominio o quiénes son los titulares de dominio, indica con precisión la unidad funcional y o complementaria que debe expensas, indica con precisión los periodos de deuda, discriminados periodo por periodo, capital por capital. Si le liquido o practico intereses, indico de dónde sale esa tasa, si sale del reglamento de determinado artículo. Si ese certificado de deuda que arroja un valor, una suma líquida, si ese certificado de ese consorcio en particular posee en ese momento un consejo de propietarios en funciones, los consejeros deben avalar el certificado de deuda, no un consejero, en principio todos, si no son todos, la mayoría de los consejeros, porque es un órgano colegiado, y si ese certificado o ese consorcio, mejor dicho, no tiene consejo de propietarios, debería contar con una leyenda de ese certificado marcando o expresando que en ese momento ese consorcio no cuenta con un consejo de propietarios en funciones. Si el certificado de deuda está correctamente realizado, ese proceso ejecutivo debería resultar victorioso, digamos, el deudor debería resultar perdioso en un proceso donde, como dice la placa, tengo defensas hiperlimitadas. No tengo mucha posibilidad de defensa como ejecutado, porque de hecho ni técnicamente contesto una demanda, lo que puedo hacer son oponer excepciones, pero dentro de esas excepciones les puedo asegurar que en la práctica las que más pueden funcionar son aquellas que atacan a certificados de deuda que están mal confeccionados. Con lo cual, tenemos que presentar o poner mucho el acento en ese certificado de deuda en un proceso que en condiciones normales va a llegar a esa sentencia de trance y remate realmente con mucha velocidad. Y no quiere decir que en todo el proceso no intentemos o no podamos llegar a un acuerdo. Siempre esa vía tiene que estar abierta, el administrador siempre tiene que ser permeable e intentar resolver, lo que no quita decir que el consorcio no perciba todo el dinero adeudado por ese moroso en concepto de capital, intereses y gastos. Pero por ahí pasa. Ahora, cuando nosotros hablamos del proceso judicial de cobro de expensas o hablamos de certificados de deuda o de todo esto que estamos hablando de la gestión del administrador, estamos dando por sentado algo, ¿no? Tenemos como el sistema más simple y es también lo que plantea el Código Civil y Comercial. Porque cuando nosotros hablamos de esto, damos por sentado que estamos hablando de consorcios de derecho. Damos por sentado que cada consorcio tiene su reglamento de propiedad horizontal. Y esto no siempre es así. Muchos administradores, incluso en la actualidad, plantean que van a comenzar a administrar determinados consorcios una vez que logren los reglamentos, como si el consorcio de hecho, porque de eso estamos hablando,
no pudiese ser administrado. Y la realidad es que en Argentina, como digo hace rato, como mínimo todos los consorcios comienzan siendo consorcios de hecho. Porque si yo les pregunto, no hay mucho ejemplo donde un desarrollista o un inversor compre un lote, construye un edificio, presente y se le aprueben los planos de obra, los planos de pH, presente, digamos, el reglamento, notarialmente, por supuesto, lograr la inscripción, lograr todas las autorizaciones y a posteriori salir a vender unidad por unidad con su título de dominio, con cada escritura transnativa de dominio. Esto generalmente no pasa. Es decir, el reglamento se obtiene a posteriori, con lo cual no comienzan siendo edificios o consorcios reglamentados. Por eso tenemos tantos consorcios de hecho. Podríamos decir entonces que el consorcio de hecho es una estructura, digámoslo con corrección, es una estructura inmobiliaria que funciona como si fuese un consorcio reglamentado, que parece un consorcio reglamentado, que tiene esa dinámica, que tiene la apariencia del consorcio normal que conocemos, pero no es un consorcio normal, un consorcio reglamentado, precisamente porque de lo que carece es de un reglamento de propiedad horizontal. Entonces la pregunta, o una de las preguntas es, si nosotros tenemos dos edificios de la misma altura, de la misma cantidad de unidades, ocupados al 100%, ubicados si ustedes quieren uno al lado de otro, no importa, esos dos edificios de cantidad de unidades con cantidad de personas que viven, esos dos edificios van a necesitar que alguien los administre. Esos edificios, las personas que ocupan, van a necesitar reunirse para resolver problemas. Esos edificios, en todo lo que no tiene que ver con las unidades funcionales, van a necesitar que se recaude dinero para mantener todo lo que no tenga que ver con las unidades. No importa que no tenga reglamento. Le podemos llamar consorcio de hecho, edificio, lo que quieran, pero la realidad es ineludible, no podemos evitar ver la realidad. Por eso, el consorcio de hecho, hoy, y algunos fallos, digamos, realmente adelantados, les estoy hablando hace 50 años, algunos muy adelantados, determinaron o trataron de explicar lo que hoy es una realidad evidente. Si yo estoy ante un edificio, una estructura inmobiliaria, donde puedo demostrar, y grábense estas palabras, donde puedo demostrar que existe una verdadera comunidad de intereses, que existe la necesidad de una gestión colectiva de todo aquello que cede de las unidades, si puedo demostrar esa verdadera comunidad, puedo aplicar las normas de la propiedad horizontal, al menos excepcionalmente y aún sin reglamento. ¿Esto quiere decir que siempre puedo aplicar la propiedad horizontal en un edificio sin reglamento? No. Excepcionalmente y hay que ir al caso por caso. Obviamente, en las problemáticas y en esta cuestión de la posibilidad de aplicar analógicamente, es decir, por similitud las normas de la propiedad horizontal, vamos a tener algunos límites, ¿no? Porque si venimos hablando, porque esta charla es de gestión de cobre, cobros ejecutivos y demás, en el consorcio de hecho, el que administre ese edificio va a poder realizar un certificado de deuda, entre comillas, pero ese certificado de deuda no está dotado de ejecutabilidad por la norma procesal, porque las leyes procesales de las provincias y de Capital Federal en sus procedimientos indican que la ejecutabilidad del certificado de deuda es para los consorcios sometidos a propiedad horizontal. Y el consorcio, de hecho, todavía no está sometido a propiedad horizontal, no hay estado de propiedad horizontal porque no hay reglamento. Entonces la pregunta es, ¿aplico las mismas normas en el consorcio de hecho si estoy cobrando expensas? Y lo podríamos discutir. Si presento un cobro ejecutivo y el administrador de ese consorcio de hecho documenta o confecciona un certificado de deuda y presenta un cobro ejecutivo, tiene gran probabilidad de perder ese juicio si quien contesta del otro lado dice, momentito, esto no es un proceso ejecutivo. Ahora, puede tener andamiaje ese proceso ejecutivo. Nosotros, de hecho, tenemos casos del estudio que se les ha dado andamiaje, pero es muy riesgoso hacerlo. En algún caso particular, hay que estar al caso por caso. Ahora, si uno presenta un cobro de sumas de dinero, el administrador que, digamos, redacte ese certificado de deuda y tome los recaudos que veníamos hablando, que explique quién es el deudor, la fecha, la unidad funcional. De todo lo tomamos entre comillas, porque la unidad funcional todavía no surge de un reglamento, pero hay una realidad, hay un departamento que genera gastos a nivel común.
Entonces, el administrador, el que sea más perspicaz, el que esté encima del asunto, el que puede explicar que aunque es un consorcio, de hecho funciona como si no lo fuera, tiene más probabilidades que ese cobro judicialmente sea victorioso. Ahora, como obviamente las reglas acá estamos sobre hielo quebradizo, esa parte, esa gestión prejudicial, esa gestión en el ámbito privado, fíjense si no es importante en este tipo de casos. Si quiero reducir riesgos, tengo que arbitrar los medios para intentar cobrar eso sin llegar a tribunales. Ahora, y esto también un poco porque lo dice la placa, ¿no? Y no me quiero extender muchísimo porque creo que en los tiempos debemos venir ahí cerca de terminar, pero bueno, me voy a tomar algunos minutitos más. Esto porque también era parte del eje temático, ¿no? Las deudas en el fideicomiso. Generalmente lo vemos mucho en la actualidad. El fideicomiso es un vehículo negocial muy importante. Les podría decir, no tengo las últimas estadísticas, pero hasta hace un par de años, más del 85% de todos los edificios que se construían en Argentina se hacían bajo la órbita del contrato de fideicomiso. Y por eso no podemos confundir el fideicomiso, una deuda en el fideicomiso con un consorcio de hecho, porque como digo yo, estamos mezclando cosas que no se pueden mezclar, ¿no? Es como mezclar muebles con frutas, digamos. El consorcio de hecho es una estructura inmobiliaria irregular que funciona como si fuese un consorcio de derecho, pero no lo es. El fideicomiso es una estructura contractual, es un contrato, es otra cosa. Lo que pasa que el contrato de fideicomiso inmobiliario de construcción, porque no todos los fideicomisos son para hacer edificios, pero el contrato de fideicomiso para desarrollar un edificio en altura o un complejo de edificios o un conjunto inmobiliario, es decir, una propiedad tumbada, un club de campo, un polo industrial, lo que fuere, el fideicomiso como contrato en un momento cuando, digamos, trayendo el fallo que les decía, cuando en esa estructura construida ya puedo advertir que hay una verdadera comunidad de intereses, que lo construido funciona como un consorcio, ese fideicomiso como contrato acepta dentro de su seno la existencia de un consorcio de hecho. Lo que no quiere decir de confundir, porque en el fideicomiso, y en eso sí también lo podemos ver, no hablamos de expensas, sino aportes de infraestructura y demás, pero siempre es lo que estamos hablando, ¿no? Lo importante es no tanto el nombre que le demos, sino qué es, o qué es la expensa o qué es el aporte cuando estamos hablando de estas cosas, ¿no? Lo importante es entender que el consorcio de hecho tiene algunas reglas diferentes. Si bien la gestión de cobro prejudicial sería exactamente igual, la gestión ejecutiva es un poco diferente porque también son estructuras que se prestan en algunos casos para algunos deudores sostener sin derecho que mientras no tenga un reglamento no tengo que pagar una expensa, o mientras no tenga reglamento tengo algunas obligaciones que tienen o gozan de mayor flexibilidad, cosa que en realidad no es así. Si pasamos a la próxima placa, alguna la vamos a pasar para poder llegar. Digamos, esta placa de documentación clave, rápidamente, podemos tener en cuenta que si nosotros hacemos cualquiera de estos procesos, buscamos cobrar en todos estos sistemas que venimos hablando, hay elementos que a mi criterio no pueden faltar, ¿no? La intimación privada, como les decía, no para colocar en mora, porque la mora en las expensas es automática. La intimación privada como comunicación, como poner en conocimiento del otro exactamente la deuda y lo que pretendo cobrar. Y no es que es por una cuestión personal, sino porque estoy gestionando para todos. Esa intimación privada, que no es obligatoria, para mí es importante. El certificado de deuda es elemental, no puede faltar, de igual modo que el acta de designación y el reglamento de propiedad horizontal, que está en rojo porque el reglamento lo voy a poder utilizar si estoy hablando de un cobro ejecutivo, no un cobro en un consorcio de hecho ni en un fideicomiso, porque ese reglamento todavía no va a existir en el terreno de la realidad jurídica. Lo mismo un poco el informe de dominio. Si acompaña un informe de dominio en un cobro ejecutivo está bien, porque aunque la ley no lo exige, más vale que el administrador sepa ciencia cierta quién es exactamente el titular de dominio deudor, porque si no hay que pedir un informe al registro de la propiedad para que nos indique quién o quiénes son los titulares de dominio. Ahora, si estoy en un consorcio de hecho o en un fideicomiso, el informe de dominio me va a arrojar el dueño, sea una persona humana o una sociedad o lo que fuere,
de todo el predio. Por eso, como documentación clave, esto es, digamos, todo lo que tendríamos que tener en cuenta en principio, ¿no? Digamos, muy a gran escala. Y digamos, bueno, si pasás, Agus, la placa para este, ir avanzando. Bueno, esto sobre algunos errores comunes que encontramos, bueno, creo que ya estuvimos hablando, ¿no? Es eh, menospreciar la supuesta sencillez del cobro ejecutivo y demás, pero básicamente, y para no aburrirlo, sino para no pasarnos un poco del tiempo que creo que ya nos hemos pasado el que nos habían asignado, es entender, esto no son consejos, son informaciones que nosotros desde el estudio consideramos que hoy son fundamentales. Siempre en principio ante la situación de la deuda no tengo que pensar que el cobro ejecutivo es la resolución a todos los problemas, porque además el sistema judicial argentino, y esto no es cargar las tintas ni echar las culpas digamos, a la función, todos somos un poco responsables de muchas de las demoras que nos traen los procesos ejecutivos, con lo cual, si lo podemos evitar, también es como un grano de arena que funciona para todo el sistema, ¿no? Y para evitar ese cobro ejecutivo, el único modo de hacerlo es el administrador, es su gestión privada, es actuar antes de salir a delegar a los abogados, ¿no? O a los estudios. Esa es la última parte. Yo creo que incluso es lo que tenemos que intentar evitar. Y para eso el administrador creo que tiene que entender, como en algún momento creo que lo decía, llámenle empatía o básicamente entender que, como decíamos, ¿no? Cuando hablamos de expensas, hablamos de números, pero atrás de los números están las personas, ¿no? Y si el administrador, por supuesto que eso genera tiempo, genera energía, ¿no? Demanda un proceso mucho más largo, demanda mucho más de nosotros. Hay que apostar mucho más, hay que hacer, como decíamos, ¿no? Más por ahí de lo que corresponde para tener una muy buena gestión o, como digo yo, intentar una gestión fuera de serie. Y para eso necesariamente tenemos que entender que no podemos dar, digamos, por sentado cada caso. Hay que estar a la casuística, hay que estar al caso particular, por más que está bien que como administradores o nosotros como abogados tengamos procesos, desarrollemos procesos. Hay ciertas cuestiones que necesitamos automatizar y hoy tenemos, digamos, muchísimas reglas, instrumentos de tecnología que por supuesto ponen a nuestras actividades en otro lugar, pero tenemos que entender que todas esas herramientas de tecnología que nos resuelven en muchos casos parte de nuestra actividad son eso, son herramientas, ¿no? Son herramientas que si las utilizamos bien va a hacer que nuestra actividad sea mucho mejor y que en definitiva, como siempre digo, lo que los abogados como administradores, administradoras, lo que tenemos que intentar, o al menos desde mi lugar, es intentar, como dice la última parte, ¿no? El mejor servicio posible. Y para dar el mejor servicio posible, tenemos que entender que lo primero que tenemos que plantear es la comunicación, es volver a esa parte, volver a que estamos tratando entre personas y entender que esa cuestión de darle lugar a aquel moroso deudor que nosotros damos por sentado que va a ser un conflicto, nosotros estamos creando un problema antes de la existencia verdadera de ese problema. Total, para ir a tribunales siempre hay tiempo. Yo creo que esto es lo que nosotros hoy tenemos que intentar reflexionar, es el desarrollo de esa habilidad o de esa energía puesta en el lugar que generalmente no la ponemos. Básicamente de eso se trata. Espero que algo de todo esto les haya servido. Entiendo que estamos hablando entre pares, todos sabemos de qué estamos hablando y bueno, y les agradezco la atención y bueno, será hasta la próxima y obviamente a disposición de evacuar algunas preguntas. Leía, digamos, muchas y muy interesantes Sí, ahí hay en el chat, varias, ¿eh? pero bueno, no quería cortar digamos, el desarrollo de la charla y bueno, y ahora, como digo, disparen y contestamos. Bueno, Fede, muy claro, gracias. Como te decía, hay, Gracias. hay varias preguntas para en que voy a sacar el modo de compartir pantalla, así me enfoco en el chat. Eh, a ver,
Sabri me pregunta, ¿cuál dirías que es el principal problema que están viendo en los consorcios vinculados a la mora? A ver, es como, admite como distintas respuestas, ¿no? Yo creo que, bueno, es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Uno de los principales problemas a mi criterio es la falta de comunicación, ¿no? Precisamente es eso. Estamos en hoy principalmente, a ver, yo no puedo generalizar porque, como siempre digo, todas las administraciones no son iguales y todos los consorcios no funcionan del mismo modo, pero yo creo que básicamente, y esto también, por supuesto, le cargo mucha responsabilidad a cuando nosotros somos los propietarios, ¿no? La realidad es que tenemos que entender que algo que nos dijimos, que los que vivimos en propiedad horizontal, sea que seamos dueños, inquilinos, que trabajemos, tenemos que entender que la propiedad horizontal es un sistema hiperrestrictivo. Tenemos que entender que nuestras libertades están súper limitadas. Y eso es una cuestión cultural y no es fácil. Y esto no tiene que ver con una cuestión de poder adquisitivo, porque yo les puedo asegurar que hay complejos inmobiliarios de personas de recursos limitados o muy bajos, que esas asambleas son un verdadero placer. Y es gente que es increíble cómo se escuchan. Y uno puede ir a asambleas, como digo yo, no quiero estigmatizar, pero en los mejores barrios de Buenos Aires, y uno tiene que salir con la policía. Entonces, creo que lo importante es entender todos que son sistemas donde todos tenemos que cumplir reglas. Si hablamos de la gestión de cobro, la gente tiene que entender que tiene que pagar las expensas y el administrador tiene que perseguir el cobro, pero que pueden darse situaciones extraordinarias. Y ante la situación extraordinaria tenemos que escuchar y tenemos que entender, porque si utilizamos la misma vara en todo, lo único que somos una suerte de autómatas. Entonces, digamos, tenemos que volver a eso, ¿no? Al trato personal, a tener esa, esa sensibilidad que hace que, y esto es realmente lo creo, ¿no? Esa sensibilidad profesional va a traer muchas más ventajas al profesional que desventajas sin duda. Perderá algunos clientes, pero como digo yo, van a hacer cola para mantener esos administradores en sus gestiones, porque cada vez hay menos de eso. Eso como, no me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero Ah, eh, muy claro, muy claro. Después, otra pregunta que yo creo que fue contestada en una de las filminas, pero me gustaría agregar algo. ¿Qué documentación debería tener correctamente resguardada una administración para evitar impugnaciones judiciales, ¿no? Yo creo, y Fede, vos que vas a coincidir conmigo, que el documento más importante que un administrador debe confeccionar es el certificado de deuda, ¿no? Estoy hablando de cuando pasamos a la faz judicial en un consorcio de derecho con reglamento. Yo por ahí que estoy en la parte de litigios de acá del estudio, lo que veo es que los administradores muchas veces cuando nosotros solicitamos la documentación, el reglamento de propiedad horizontal, el acta de designación, más del 50% de las veces los certificados de deuda le faltan requisitos. Entonces, eso hace que el título, que tiene que ser ejecutivo, del otro lado uno lo pueda poner excepciones de defensa cuando no debería ser así, un cobro ejecutivo debería ganarse, ¿no? Entonces es importante y yo aconsejo a todos los administradores de consorcios que tengan un buen modelo o se asesoren sobre cómo hacer un certificado. Después son todos iguales, ¿no? Porque todos van a requerir el mismo tipo de información, pero el certificado de deuda, el título ejecutivo tiene que estar bien confeccionado, porque también a veces asesoran y por ahí si lo derivan con un abogado de confianza que no está por ahí muy empapado en lo que es la propiedad horizontal, no advierte, por ejemplo, que no tiene la firma del Consejo de Propietarios o no advierte que no está discriminado el periodo de la deuda y son, digamos, situaciones que después le dan lugar al ejecutado a poner defensas innecesarias. No sé, Fede, si vos querés agregar algo más, pero eso es como un consejo que yo veo en la práctica acá en el estudio. no, no, está perfecto. Estaba viendo por ahí en el chat tratando de leer, pero si vos querés filtrame, a ver. Eh, a ver, no vi si había consultas antes, por favor, léelas y si Bueno, voy siguiendo. acá hay una que me parece excelente. Dice, ¿qué sucede si el Consejo no quiere firmar el certificado de deuda? En provincia esto es relativamente nuevo y me pasa.
Bueno, es un problema, ¿no? Porque si el problema de los consejeros que no quieren firmar, ni hablar el consejero que es moroso, que no quiere, digamos, avalar su propio certificado de deuda, pero el problema es que si el consejo no firma el certificado, es una causa de inhabilidad, porque es una forma que exige la ley. Entonces, si ningún consejero firma, es un problema. eh, Entiendo que habría que cambiar al consejo, porque además es muy difícil aplicar responsabilidad al consejo porque el consejo no tiene una personería discriminada. Los consejeros podrían ser responsables por causar daños, pero no como consejeros, sino como propietarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y además, a ver, ¿por qué? Porque cuando el certificado de deuda no es firmado por los consejeros, ya hay casos nosotros hemos presentado esas defensas, si el certificado, si yo puedo acreditar que existe un consejo, por ejemplo, por la última acta de asamblea, que hay un consejo en funciones y el certificado no fue firmado, planteo la inhabilidad de título. Ahora, si el consejo es de 3 miembros y firman dos, entiendo que esa habilitación vale porque la ley no dice nada y el artículo 2064 no dice nada y es un órgano colegiado, con lo cual en los órganos colegiados la mayoría se impone sobre la minoría. Pero esta pregunta, que es excelente, trae que puede haber, en el caso concreto, puede traer muchos problemas porque ante la pregunta de presentar un certificado con el aval del Consejo o sin el aval, si el órgano existe, no habría que presentarlo, habría que arbitrar los medios para poner en mora al Consejo, para convocar una extraordinaria y modificar la composición del Consejo, y si nadie se presenta es distinto porque ya no habría un Consejo en funciones. Hay que estar al caso por caso porque, digamos, Sí. da para mucho, No, ¿no? de hecho hemos visto este año una sentencia de inhabilidad de título en primera instancia porque no estaba refrendado por el Consejo de Propietarios, que desde mi punto de vista me parece una locura, un extremo formal, pero se declaró la inhabilidad de título por eso. Es cierto también, Fede, que hay preguntas anteriores que yo me las salteé, Bueno, así que voy con la primera que es de Nancy. Dice, ¿hasta qué porcentaje se puede poner de interés por mora? Es una gran pregunta. bueno, a Eh, ver, sobre el interés por mora, voy a descartar que si es el interés que voy a poner, lo puedo poner probablemente en un consorcio de hecho. Si tengo un consorcio de derecho, lo más probable es que la tasa de interés emerja del reglamento. Si en el reglamento la tasa es muy baja, cualquier cosa, reglamento del año 60, 70 que establecían el 1%, el 0,5, más adelante tasas bajas, tasa pasiva o media tasa pasiva, bueno, ahí entramos en otra cuestión muy compleja que algo dije, ¿no? El administrador debería intentar ir un par de jugadas adelantadas y decir, miren, hay que cambiar la tasa porque si no elevamos la tasa estamos invitando a que la gente no pague. Entonces, en ese caso, si yo tengo una tasa baja en un reglamento, la más fácil, la primera es convocar una asamblea, plantear la elevación de la tasa, pero lo cierto es que si elevo una tasa que está en el reglamento, lo que estoy haciendo es reformando el reglamento. Y si reformo el reglamento, el Código Civil, como lo hacía la 13512, me establece un piso de 2/3 partes del total. Con lo cual, en un edificio de 10 unidades es fácil juntar 7. En un edificio de 50 o 100, juntar 2/3 partes del total es dificilísimo. Ahora, esto es ensayo y error. Y esto lo digo, pero no lo repitan. Total, somos cuatro acá. Lo cierto es que si la primer línea que uno plantea es convocar una asamblea y modificar la tasa, esto pasa, es usual, modificamos la tasa en una asamblea y establecemos una tasa que la llevamos hoy al índice del IPC o al 5% o al 3%, no importa. Incrementamos esa tasa. ¿Qué pasa? Mañana yo debo expensas y me liquida el administrador y me practica esa tasa modificada. Si yo voté, esto va a ser muy fino, si yo voté favorablemente, yo no me puedo escudar en que no se reformó el reglamento, porque ese acto jurídico para mí es válido y me vincula porque yo voté en favor de esa norma. Ahora, si yo no voté, estuve ausente, me opuse, y el administrador me liquida las expensas y me manda una carta documento y yo voy y pago, estoy reconociendo la gestión ejecutiva de ese administrador en una tasa que no voté, pero la reconozco tácitamente cuando pago la deuda. Ahora bien, el caso difícil de laboratorio es si elevan esa tasa, yo no participé o no importa si participé, no estoy.
y no se cubre la mayoría, muchos me van a decir, bueno, podés impugnar la asamblea, una nulidad de actos jurídicos, por supuesto, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tengo 30 días corridos por el 2060 para presentar y después no puedo impugnar. Pero en vez de impugnar, el día de mañana, si a mí me ejecutan esa deuda, yo voy a poder decir que esa tasa no surge del reglamento. Igualmente, para no volvernos locos, la tasa que el administrador liquide y el abogado presente en el cobro ejecutivo no cierra nada porque el juez tiene primero una facultad morigeradora, perdón, puede reducir el interés y además puede cambiarlo en la sentencia si, según su criterio judicial, esa tasa no va de la mano, digamos, con la inflación o básicamente con la deuda actualizada. No quiero irme mucho más, pero para al menos que No, tengan lo que nosotros herramientas. por ahí aconsejamos cuando la tasa se modifica a través del órgano asambleario, porque los reglamentos, como dijiste, Fede, establecen por ahí una tasa que incentiva el no pago, como un elemento más para acompañar a esa demanda, le solicitamos también el acta de asamblea donde se establece esa modificación de la tasa. La verdad es que yo he tenido suerte en tribunales, los jueces suelen aplicarla. Pueden decir que no, que obviamente va a primar lo que dice el reglamento, pero acompañando como parte de la documental esa decisión de la Asamblea y solicitando obviamente la demanda que se aplique esa tasa, puede caminar. Agus, acá veo una en el chat, una también muy buena, o me parecen todas buenas o tengo suerte, pero No, esta no, hay buen nivel de preguntas, es cierto. dice, muy buena esta, dice, la carta documento de intimación a la unidad morosa interrumpe la prescripción cuando sea pregunta o afirmación, está bien. La carta documento suspende la prescripción, no la interrumpe, le elastiza por un periodo de 6 meses. Antes, con el Código de Vélez, era de un año. Ahora es solamente 6 meses y suspende. Hay que, digamos, obviamente, todos saben que la prescripción es de 24 meses, es decir, no tenemos que llegar a los 2 años de deuda, porque a partir de los 2 años nos empieza a prescribir mes a mes que pasa. Esa era Así otra que de las bueno, preguntas. pero suspende. Esa era otra de las preguntas sobre el plazo de la prescripción, si era 2 años, preguntaba Paola, y es así como dijo Federico, y se puede elastizar por 6 meses si uno intima a través de carta documento. Después, otra muy buena de Nancy es si se puede ejecutar al poseedor. Es una gran pregunta. Eh, Sí, digamos, el poseedor, a partir de la reforma del código, está obligado al pago de expensas, el titular de dominio y el poseedor a cualquier título. Lo que tenemos que entender es que el poseedor es el que ejerce, digamos, a título o con calidad de propietario, aunque no la tenga. No es el que reconoce el derecho posesorio en otro. El inquilino no es poseedor, el inquilino es tenedor. Esa norma que agrega al poseedor como deudor de expensas, como obligado, se planteó básicamente en la reforma para obligar a los compradores por boleto que todavía no escrituran. Entonces, obviamente que uno podría ejecutar al poseedor, pero esa pregunta tiene trampa porque no puedo ejecutarle la unidad funcional porque es poseedor, no es titular. Entonces, si es poseedor, esa unidad no está a nombre de él. Puede ser que estemos hablando de un consorcio de hecho donde todavía no están, pero sí es ejecutable, digamos, la deuda en otras propiedades, si básicamente no tiene la escritura, digamos. Pero sí, la pregunta sí es afirmativo, se puede. a ver, tengo que ir más para arriba si hay más preguntas. Después, sin recurrir a una carta documento, ¿existe otro recurso para evitar la prescripción? No, es la carta documento y la interposición de una acción Sí, judicial. Después, si hay un consorcio de hecho, uno lo que puede hacer, si no es la vía ejecutiva, va por la instancia de mediación prejudicial, ¿no? Porque ya la vía va a ser otra. Pero después, para suspender la prescripción, no. Y no, creo que es presentar la demanda como acto interruptivo, digamos, por supuesto.
Y después creo que queda una sola pregunta más, muy buena también, Ariel. Si se firma un convenio de pago que incluye periodos que estarían prescriptos y luego se incumple, ¿se podría ejecutar el convenio y no aplica la prescripción? Y es muy buena pregunta. Es muy Si buena uno hace pregunta. Yo creo que si sí, se obligó a pagar pagos prescriptos y eso está incluido en el convenio, se ejecuta el convenio. Para mí sí es sí, válido. Siempre sí, y por cuando no supuesto, prescriba porque la acción para justamente para ejecutar el convenio. Pero si hay sí, reconocimiento de porque deuda, para mí, de hecho siempre hablamos muchas veces, los administradores vienen al estudio y hay un montón de periodos prescriptos y lo que nosotros les decimos es, bueno, en el mail, en la carta documento, pongan toda la deuda. Tratemos de cobrar todo. Después, bueno, si de la otra parte se asesoran y oponen la prescripción, pero bueno, arranquemos por el todo y muchas veces la gente paga periodos prescriptos también, la mayor parte de las veces te diría. claro, Eh, no, acá dicen no sería por ejecución de expensas, por supuesto que no, digamos, hay un no, no, incumplimiento no, no es contractual. juicio ordinario, ejecutás el convenio, se ejecuta el convenio. Y después Dice, a Hernanda ver, pregunta si el deudor mm, solicita quita de intereses, ¿se puede llegar a un acuerdo o no tiene esa facultad el consejo o administrador? bueno, a ver, el consejo seguro que no, porque el consejo es un órgano de contralor y fiscalización del administrador. El administrador, digamos, podría. Entiendo que para resolver esa cuestión, el administrador diligente, que estamos hablando de eso, tendría que convocar una asamblea. Si a mí el administrador, que es materia de consulta, le plantean hacer una quita, el administrador a sola firma no debe hacerlo porque el patrimonio que maneja es de terceros y la deuda no es de él, sino de los consorcistas, del consorcio, pero en realidad termina impactando en sus bolsillos, con lo cual lo debería pasar por asamblea. Ahora, si el administrador practica una quita, y me hago cargo, si el administrador practica una quita, es válido porque el administrador no actúa como otra cosa que no sea un representante legal del consorcio. Y el representante de la persona jurídica, cuando actúa por medio de esa ficción, es como si lo estuviese haciendo el consorcio. Cuando el administrador liquida una expensa, está liquidando el consorcio. Cuando el administrador firma un contrato, está firmando el consorcio. Con lo cual, cuando el administrador hace una quita, la quita la hace el consorcio. Lo que no quiere decir que ese administrador no le quepa responsabilidad personal por extralimitarse en sus funciones, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Clarísimo. Eh, bueno, si querés vamos con la última pregunta, Fede o Dale. Sabri, no sé cómo, Sabri, cómo estamos de tiempo por Estamos eso. pasados unos minutos, pero respondamos. Bueno, vamos si querés, Fede, con la última y ya Dale. Sí, cerramos sí. seguramente. Cualquier cosa después, si surgen otras dudas, Sabri, vos facilitarme, ahí Sí, puse sí. yo nuestros canales de contacto también. Esos son los canales de contactos, bueno, del estudio Chiesa, de Fede y Agus. Vamos a estar compartiéndoles, finalizado este webinar, seguramente estos días, el resumen de la grabación y también el contacto del estudio para que ustedes también puedan contactarse con ellos en referencia a dudas, consultas que hayan quedado y también para que tengan su contacto en el caso que lo necesiten. Buenísimo. Bueno, vamos con la última, Fede. Dice, si el Dale. consejo es controlador del administrador, entonces, al negarse a firmar un certificado, nada se puede hacer con respecto a la responsabilidad que pueda tener el consejo respecto a este tema de la firma. Que yo creo, algo creo que dije, yo creo que el Consejo no tiene responsabilidad porque el Consejo no tiene personería, el Consejo no tiene legitimación para ser llevado a juicio. Yo no puedo demandar al Consejo, puedo demandar a los consejeros a título personal, básicamente por una cuestión de responsabilidad civil elemental, que es el que causa un daño tiene el deber de repararlo. Entonces, si yo soy consejero y tengo que cumplir las funciones del cargo y no firmo los certificados o no me presento, me puede caber responsabilidad directa. Ahora, esa responsabilidad que me puede caber para que yo sea responsable como consejero, me van a tener que elevar un reclamo. Si ese consejero no firma el certificado de deuda, el consorcio o el administrador va a tener que arbitrar los medios
para lograr cambiar al menos a ese consejero o lograr que el consejo en una nueva conformación suscriba un certificado o bien aguardar y no presentar ese certificado de ese modo, porque el certificado sin la firma del consejo, hay, digamos, la justicia en esto ha sido pendular. He encontrado fallos que sin la firma del consejo no han presentado una inhabilidad de título, perdón, pero hay fallos donde dicen falta la firma del consejo, este certificado no es válido y se pierde ese juicio ejecutivo. Así que Sí, habría que lo estar que al se caso puede por caso. hacer es establecer algunos medios de presión, ¿no? De citar, sino a esos consejeros a que refrenden ese certificado de deuda a expensas o mandar un mail antes para dejar asentado esta situación o convocar asamblea en el caso de que estén por prescribir las expensas, por ejemplo, para cambiar la conformación Totalmente. de ese órgano, porque evidentemente no están siendo funcionales con la propia dinámica del consorcio y de lo que requiere la administración. Digamos, es como dijo Exacto. Federico, hay ¿Sí? que ir al caso concreto y no tratar de llegar a esos extremos de que la deuda empieza a prescribir, sino tomar medidas antes para que básicamente ustedes como administradores no tengan ninguna responsabilidad, porque si las expensas prescriben o hay periodos que prescriben, la responsabilidad sí es del administrador. Entonces hay que ser muy cauteloso con eso y tratar de arbitrar esos medios para presentar un certificado de deuda que sea claro y que sea ejecutable, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bueno, ya no hay más preguntas, Fede. Gracias a Minprop por el espacio y gracias a ustedes. La verdad que una gran convocatoria. Estoy muy contenta y muy buenas preguntas. Espero verlos pronto. Buenas tardes. Lo Gracias a mismo. ustedes, Saludos a todos. gracias a Muchas todos. gracias, Sabrina, a todos. No, a ustedes, por favor. Hasta Chau, la chau. próxima. Adiós.